Perfecto. Entonces, hoy corresponde Dios mediante terminar el capítulo 12 de Marcos. Nos hemos Ujú, demorado un poquito, pero creo que ha sido provechoso, ¿cierto? Como de ujú. costumbre, si tenemos alguna pregunta, algún comentario, con todo gusto y con toda confianza podemos hacerlo al chat, levantando la mano o interrumpiendo con toda confianza. Sí. Y pues bien, la semana pasada pues habíamos visto este tema o esta pregunta de los principales mandamientos, que estaba del principal mandamiento y demás, que está en Marcos 12 del 28 al 34. Y pues nos habíamos detenido en todo aquello de la mente y todo aquello del entendimiento, con lo cual también el Señor nos enseña que hay que amar, ¿no es cierto? Y bueno, resulta que a continuación vamos a ver, Dios mediante, tres eventos que ya finalmente cierran con todo esto, con todo este pasaje de preguntas y respuestas, si se quiere, que le hacen al Señor Jesús a partir de la, del abordaje, si se quiere, que le hacen algunos personajes, digamos, ahí en el templo al Señor a propósito de su llegada después de la así llamada, ¿no es cierto?, entrada triunfal y de la mal llamada limpieza del templo, ¿no es cierto? Entonces, dicho todo ello, nos encontramos frente a pasajes que, y me vean ustedes, siguen siendo no nuevos para nosotros, siguen siendo conocidos y eso es una ventaja porque nos da una base ya sobre la cual hablar. ¿Sí? Sin embargo, creo que es buena utilizarlo para refrescar de pronto algunos conceptos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes, en esta última parte del libro, del capítulo 12 del libro de Marcos, lo que nos presenta el escritor de Marcos son tres pasajes que están evidentemente vinculados. El primero es esta pregunta de quién es hijo el Cristo, o este tema de, si, de que David le dice Señor al Señor y todo aquello, de quién pues es hijo el Cristo, como le dicen en otras partes de la palabra, como Marcos, Lucas, que lo presentan así. Luego está este tema de cuidarse de los escribas, ¿no es cierto? Y después el episodio este de la viuda pobre que da apenas dos blanquitas, como pone la traducción, que termina siendo la que da más que todos los que pusieron en esa época. ¿De acuerdo? Entonces, vale la pena decirlo y siempre me gusta que no perdamos de vista cómo el Señor nos está permitiendo aproximarnos a Marcos en esta ocasión. ¿Sí? Como les había dicho y siempre les comento, es normal y es, digamos, una de las formas más prudentes, si se quiere, de estudiar la palabra pasaje por pasaje. Sin embargo, una desventaja de aquello es que se pierde de vista todo el contexto. ¿Sí? Y fíjense ustedes que la anterior semana precisamente veíamos que todas estas discusiones que el Señor tiene con diferentes grupos de la época se detona o parten de la pregunta que le hacen estas personajes, estas autoridades de la época, si se quiere, al Señor respecto de con qué autoridad hace esto, ¿no es cierto? Esa pregunta es la que detona, digamos, retóricamente todos los pasajes que hemos estado viendo en Marcos, ¿ya? Es decir, esta pregunta que se hace acá al inicio del capítulo, al final, perdón, del capítulo 11 de Marcos, es lo que detona todo el capítulo 12, dicho de otra manera, ¿sí? Es decir, no se comprende o no se saborea en su completitud el capítulo 12 de Marcos si no se entiende el final del 11, básicamente, ¿ya? Y es por esto, la pregunta que le hicieron las autoridades de esa época, por simplificar, ya sabemos, escribas, sacerdotes, demás, le hicieron, señores, ¿con qué autoridad haces esto? Y él ha ido respondiendo a través de todos los pasajes que hemos visto, pues es, ¿con qué autoridad hace esto? ¿Sí? Y ahora él termina, el anterior pasaje que vimos la anterior semana, termina ya este ir y venir de preguntas y respuestas que le hacen, ya algunas capciosas, la última según Marcos, ¿no? ¿Ya? Y ahora él comienza a preguntar, ¿ya? Y él hace una pregunta final y después de eso nos presenta dos momentos, digamos, o dos hechos que son contrastantes entre sí, el tema de guardarse de los escribas, por razones, ¿no es cierto?, que vamos a ver, y el ejemplo que se contrapone a lo del escriba de la viuda que da poco, sin embargo, dio más que los demás. ¿No es cierto? Ahora bien, ¿por qué digo todo esto? ¿Y por qué traigo a colección todo esto? Porque, como les decía, la pregunta que encabeza o que digamos,
marca el inicio de todos estos pasajes es con qué autoridad Dios o Jesús hace esto, ¿no es cierto? Y acuérdense que incluso más atrás de esto, con qué autoridad hacen, no les preguntaban o no le preguntaron al Señor Jesús respecto de por qué enseñaba, sino de por qué o con qué autoridad fue que volteó las mesas, hizo toda esa señal, ¿sí? Y a partir de eso, Él es el que comienza a dar respuestas. ¿De acuerdo? Ahora bien, si quisiéramos, digamos, resumirlo, ¿ya? Resumirlo, fíjense ustedes, podríamos hacer un, un, un resumen de todas estas cosas. Si la pregunta es, ¿con qué autoridad, o dicho de otra manera, por qué haces todas estas cosas? ¿No es cierto? ¿O con qué fundamento haces tú esta cosa de voltear las mesas, de suspender el funcionamiento del templo? Si se quiere de alguna manera estorbar el funcionamiento del templo en esa época, la respuesta, si vamos cronológicamente, ¿no es cierto? Desde el capítulo 12, lo primero que nos encontramos es con la parábola de la viña. Así que eso nos da una primera respuesta. O sea, ¿por qué el Señor Jesús hace estas cosas? La primera es porque Él es el dueño de la viña, ¿sí o no? Entendiéndose la viña en todo su sentido de más allá del templo, del pueblo, de cómo funciona y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, ahí tenemos una primera respuesta. Eh, Otra, ahí mismo es porque Él es la piedra del ángulo, ¿no es cierto? Que básicamente viene siendo en este sentido un sinónimo de decir el dueño de la viña, de quien depende todas las cosas, básicamente. ¿Ya? Después, si nos seguimos preguntando, o seguimos viendo, perdón, en el capítulo 12, hay otra respuesta de por qué el Señor Jesús tiene autoridad para hacer esas cosas. Y es, fíjense ustedes, porque Él es el que da la autoridad, básicamente, o digamos, porque Él es el único, digamos así, en virtud de quien se puede distinguir el ámbito de aplicación de las normas, si se quiere, ¿sí? Para no hacerme mucho lío. ¿Sí? ¿Con qué autoridad haces o por qué haces esto? Pues simplemente porque él conoce cómo funcionan sus normas, básicamente. Eso es lo que estaría respondido tanto en el episodio de dar al César, ¿no es cierto? Y de los saduceos de la resurrección, ¿sí? Estos dos problemas que le marcan aquí son problemas de interpretación de la ley, ¿sí o no? ¿Se acuerdan ustedes? Eran problemas de aplicación y de interpretación de la ley, de la Torá, de los mandamientos. Entonces, si los tomamos en conjunto y los vemos como una respuesta a la pregunta esta de con qué autoridad haces, pues la respuesta que tenemos es que lo hace porque él es el que dio, el que tiene la autoridad para interpretar la ley. Es decir, él es el autor de la ley, él lo puede interpretar y él sabe la forma adecuada, la forma correcta de aplicar los mandamientos. En pocas palabras, él es el que lo dio, por lo tanto, él sabe cómo funciona el sistema. Él sabe cómo funcionan sus normas, quiero decir. ¿Sí? Y por último, fíjense ustedes, cuando responde también este tema de los principales mandamientos, ¿no es cierto? Eh, que, que, que Marcos lo plantea como una duda más bien amistosa y todo lo demás, y la semana pasada recalcábamos el tema de amar al Señor con el entendimiento, con la comprensión, ¿no es cierto? Pues básicamente lo que está haciendo notar es que él puede hacerlo porque él es el único que puede hacer precisamente, o es el único que puede causar en las personas lo que veíamos la anterior semana, la comprensión de su palabra, que es diferente, ¿cierto? Es diferente a solamente ordenar una cosa y otra cosa es que él pueda causar en nosotros que lo hagamos, que cumplamos, ¿sí? Eso básicamente, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, en todos estos pasajes, si se quiere, se pueden encontrar respuestas o, si se quiere, se puede encontrar una respuesta fragmentada, si se quiere, o a manera ¿cómo se llama? De polígono, ¿no es cierto? En donde cada uno de los eventos, de las discusiones que tiene el Señor, configura una cara de la respuesta completa, ¿no es cierto? La pregunta sencilla es ¿por qué Él es Dios? O sea, ¿con qué autoridad hacía el Señor todas estas cosas? Pues con la del cielo, evidentemente, o sea, con la de Dios mismo. Él es Dios mismo, básicamente. Pero si quisiéramos desglosar esa respuesta, Marcos nos ayuda viéndolo en cada uno de estos encuentros que tiene con los diferentes grupos, las diferentes preguntas que le hacen,
ahí encontramos una cara de esa respuesta, ¿sí? Entonces, ¿por qué decimos que es Dios? Ah, bueno, porque es que Él es el dueño, de Él dependen todas las cosas. Ah, también porque Él es el que conoce la ley, cómo funciona, sabe cómo es que funcionan sus normas. Ah, y porque también Él es el que puede causar en la gente el que lo que está ahí escrito se ejecute, por así decirlo. Es el que puede cambiar la mente de las personas, el que puede hacer entender bien la cosa, ¿sí? Eso básicamente. Así de manera muy sencilla, digamos, la manera de responder. Y fíjense ustedes que aquí este pasaje que va a preguntar el Señor Jesús, que es lo que vamos a ver ahora, pues vuelve a retomar la pregunta inicial, ¿ya? De una manera un poco no tan directa como decir, ¿con qué autoridad haces esto? Con la del cielo, directamente, pero sí lo responde de esta manera a través de una pregunta que el Señor les hace a estas personas, a los que estaban escuchando, a través de un salmo. Sí, entonces vamos a leer. Entonces, estamos en Marcos 12 y hoy toca el versículo 35 en adelante. Dios permita que acabemos el capítulo, porque creo que va siendo tiempo. Sí, entonces dice, en la traducción de una vez voy a decir, ¿no? Ponen enseñando, ¿sí? Enseñando el Señor, enseñando a Jesús en el templo, decía. Pero en realidad ahí dice, y en respuesta decía, ¿no es cierto? Más bien dice, no, quiero decir, no dice enseñando a Jesús, sino dice, y respondiendo Jesús dijo, mientras estaba enseñando en el templo, ¿se entiende? ¿Sí? Lo que quiero decir y lo que siempre se suele notar es que aquí fíjense ustedes el texto como tal, la traducción, no le traduce literalmente como debería porque no tiene mucho sentido, ¿ya? Literalmente dice, y respondió y dijo. Y Jesús respondió y dijo, pero suena un poco ilógico porque antes nadie le ha hecho una pregunta, como para que él la responda. ¿De acuerdo? Entonces, por eso la traducción le pone enseñando a Jesús en el templo. ¿Ya? Pero no dice así literalmente, textualmente no dice así. De pronto alguna versión que ustedes tengan le pueden corroborar y van a ver qué dice así. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí viene mucho el tema de entender qué quiere decir. Algunos lo que entienden es que como antes ya nadie osó responderle más, ¿ya? Entonces, de alguna manera es una respuesta al silencio. Pero lo que más bien parece acá, lo que más bien parece acá, no es eso, sino que más bien es que parece que si bien aquí pone que ninguno ya decidió preguntarle más, se entiende a los principales que le estaban preguntando, a las autoridades de la época, ninguno de esos, digamos, es decir, ya no decidieron seguirle preguntando más, pero se entiende que entonces ahora el mensaje o digamos el punto focal deja de ser, o digamos el punto de la discusión, deja de ser con las autoridades y pasa a ser otra vez con la gente que le escucha. ¿Ya? Y en la enseñanza con la gente que le escucha, se es propicio que se dé un evento, un escenario de preguntas y respuestas. Maestro, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa acá? Y todo lo demás. Y el Señor estaría haciendo eso. Entonces, aquí, al parecer, hubo una pregunta, evidentemente, no sabemos cuál, pero lo que más allá de la pregunta nos enseña, digamos aquí, nos queda la respuesta. Y dice así, y respondió Jesús en el templo, ¿no es cierto? Estaba en el templo y dijo, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? ¿Ya? Dice el 36, porque el mismo David dijo en el Espíritu, no dice tanto por, sino en el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Y de dónde es su hijo? ¿Ya? Y gran multitud de pueblos le oía con agrado. ¿De acuerdo? Entonces, primero algunas notas de traducción como para partir de ahí. En el versículo 36 está haciendo una alusión al Salmo 110.1, ¿ya? Si ustedes van al Salmo 110.1 van a ver que dice diferente, ¿ya? Y van a ver esto. En el Salmo 110.1 van a ver que dice, en nuestras versiones de la Reina Valera va a poner, dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos pues de tus pies. Está básicamente semejante. Lo único que difiere es la primera frase, que en hebreo, digamos que en griego, le traducen dijo el Señor a mi Señor. Y esto se hace extraño, ¿ya? Y se hace más extraño todavía porque en griego, aquí digamos en la traducción, le ponen Señor las dos con mayúscula.
Y se hace muy complicado de entender esto a partir solamente de aquí del texto de Marcos o del Evangelio. Entonces, sin lugar a duda, hay que recurrir al Salmo para ver a qué se refiere. Porque si no, aquí la pregunta que uno tendría es, ¿quién pues es el Señor que le dice al otro Señor? ¿Y quién es el otro Señor? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, si vamos y nos apoyamos con el Salmo, Salmo 110.1, vamos a ver lo que les decía, que la primera Señor, la primera palabra Señor que aparece, en griego las dos aparecen Kyrios, ¿ya? Las dos palabras que traducen Señor en griego son Kyrios, ¿ya? Marcos utiliza la palabra Kyrios. La primera vez que en este versículo del Salmo aparece en Salmos, justamente la primera es del nombre teofórico, como se llama, el nombre, el tetragrama, como se le conoce, el Yud He Vav Hei, famosísimo. ¿Ya? Aparece, entonces, nosotros diríamos, dijo Hashem a mi Adón, sería así. ¿Ya? Ahora, hay incluso un pequeño detalle más, que le encontré yo una dificultad, digamos, en traducir el verbo dijo, ¿ya? Porque dijo, o sea, el verbo decir en español es como simplemente abrir la boca y pronunciar cosas, ¿no es cierto? Sin embargo, si ustedes le pueden ver ahí, o pueden ver en algunas otras versiones, resulta que lo que está diciendo ahí en hebreo, perdón, este versículo, dice más bien, eh, Neum Hashem la Adoni. ¿Ya? Entonces dice Neum. Y la palabra Neum significa más bien no solamente un dicho, una palabra, abrir la boca si se quiere pronunciar, sino se refiere más bien a como una prescripción, como decir, dispuso el Señor, ¿ya? Algunos le suelen traducir como oráculo del Señor, ¿ya? Algunos le suelen traducir así, como oráculo, como profecía, como una declaración, dice que, ¿ya? Pero más que eso es como sí, como eso, como una declaración, pero no al aire, sino como una proclama, si se quiere, como ¿qué se diría? Se me va la palabra. Eh, Sería como una prescripción, sería. O sea, como una disposición, eso, como un veredicto. O sea, como decir, dispuso el Señor a mi Señor. Dispuso, prescribió. Ya, no solo dijo, es decir, habló, abrió la boca y dijo, no, sino que está diciendo ahí, eh, prescribió algo, dispuso algo, ¿sí? Entonces, ¿qué dispone? Y fíjense, de aquí por eso les decía, este pasaje me parece interesante porque nos permite reforzar algunos conceptos, ¿ya? Entonces, de pronto estoy hablando muy en el aire, ¿ya? Y para ello, para evitar esto, voy a compartir la pantalla. Entonces, fíjense ustedes, ¿ya? Ahí lo que está diciendo así es, vamos a ver, aquí estoy. Entonces voy a poner así, declaró, voy a poner declaró por poner una palabra ya. Declaró el Señor a mí, voy a poner en hebreo para que se sepa, a mi Adón, ¿ok? Entonces fíjense ustedes, aquí vemos, declaró Hashem a mi Adón. Aquí lo voy a poner, lo voy a escribir, lo voy a intentar escribir en las letras en hebreo, ¿ya? El famoso Yud Hei, Bab Hei. Es este, ¿cierto? ¿Ya? Eso es lo que dice en el Salmo 110. ¿Ok? Ahora, ¿qué está diciendo aquí? Si yo solamente me restringo al Salmo, ¿ya? Vamos a ver que precisamente el Salmo 110 no comienza como nuestras personas, como nuestras traducciones la ponen. Cuando el Salmo 110 comienza, y ustedes ven el versículo 1, van a ver que ya comienza esto. Dijo el Señor, dijo Hashem a mi Señor, dijo el Señor a mi Señor. Pero si ustedes leen antes, dice Mismor de David. O sea, creo que ponen Salmo de David. ¿Ya? Y ese es el asunto. Por eso es que aquí eso entra mucho en juego. Y si es que yo le leo así, sin más, ¿ya? Sin más, sin meterme en temas de interpretación ni nada, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Qué estoy viendo? Lo que estoy viendo aquí es que hay
que David está hablando, porque es un salmo escrito por David, es un salmo escrito por David que está diciendo algo al respecto, ¿ya? Ahora, ¿qué quiere decir David? O sea, lo primero que me establece el salmo es que el autor de esto es David, ¿ya? Porque comienza diciendo así, lee David, si es que entendemos el salmo así tal cual y como parece entenderlo el Señor Jesús aquí, ¿ya? Si yo leo el salmo, dice salmo de David, o sea, salmo escrito por David, ¿de acuerdo? ¿Qué dice David entonces en este salmo? El Señor Jesús enseña que este salmo fue inspirado por el Espíritu Santo, por la mente de Cristo, entiéndase, ¿no es cierto? Entonces dice, David en el Ruach, o sea, en la mente de Cristo, pensando de una forma bíblica, pues, ¿ya? ¿Qué dice? Declaró Hashem a mi Adón. Entonces, aquí es el asunto. La discusión entonces se embarca, digamos así, en tratar de definir quién es quién. ¿Quién es quién es, bueno, no el primero, vale la pena decir, sino es quién es este Adón, ¿ya? ¿Quién es este Señor segundo? ¿Ya? Ya les digo, en Marcos surge la duda de quién es el primer Señor y cuál es el segundo. Pero cuando vamos al Salmo, ya sabemos que el primero es el nombre de Dios, ¿cierto? Es Hashem. Entonces, la pregunta es, ¿quién es el Adón de David? ¿Quién es el Señor de David? ¿Ya? Y ahí es una cosa, porque al parecer está hablando Hashem a una segunda persona. ¿Sí me explico? ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, si yo fuera una persona, ¿ya? Que estoy leyendo por primera vez este salmo, lo que entendería es lo siguiente, por así decirlo, por hacer un esquema nada más, por hacer un esquema. Es decir, aquí está David, ¿no es cierto? Aquí está David, ¿ya? Aquí está el Señor de David. Ay, yo en mi letra. Aquí está el Señor de David, ¿no es cierto? Voy a ponerle con comillas, ¿ya? Está sobre David. Y de pronto ahí yo voy a seguir escribiendo arriba. Recuerden ustedes que pueden mover la pantallita para que lo vean. Y aquí arriba, sobre este señor, aparentemente está Hashem. ¿Me explico? Entonces, fíjense ustedes. Según el Salmo se está dando esta relación, porque dice, dijo Hashem a mi Señor, que es el Señor de David. ¿Sí me explico? Entonces, el protagonista de este Salmo es el Señor de David. ¿Sí me explico hasta ahí? Estamos claros. ¿De acuerdo? Ahora, si yo le leo así, entiendo que hay tres participantes aquí, ¿no es cierto? Y si es que yo fuera un judío de la época o incluso un judío moderno, yo diría clarito, ¿quién es el Señor de David? Para la mente en general judía de la época, estaba clarísimo que una, digamos, persona, como utilizar la palabra persona, o que una cosa, por así decirlo, era Hashem, o sea, Yud-Heh-Vav-Heh, y otra cosa era el Señor de David. Entre los muchos nombres que se les ocurrió para esta figura del centro, está la del Mashiach. ¿Ya? Está la de Mashiach. Voy a poner aquí. Yo y mi letra. ¿Ya? O Jesús, ¿no es cierto? Vamos allá. No pensemos todavía en Jesús. ¿Por qué? Porque para los judíos de la época, Jesús no es del Mashiach, no es del Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso estamos haciendo un recorderis de toda la cosa. Para nosotros es más fácil, pero quisiera que repasemos todas estas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, por eso les decía, si yo fuera un judío de la época y yo leo este salmo, lo que yo entendería sin la revelación de Jesús, sin el entendimiento de saber que Jesús es el Señor y todo lo más, yo diría, como judío de la época, Dios, ¿no es cierto? Por así decirlo, le está hablando o le revela a David a través del salmo que le va a disponer a alguien, ¿no es cierto? Para que este alguien en realidad se siente junto a él, ya junto a Dios, quiero decir, hasta que ya no tenga más enemigos. ¿Sí me explico? Entonces, voy a escribir un poco más abajo para que más o menos veamos. Entonces, lo que diría el Salmo, lo que estaría diciendo el Salmo en realidad,
es que el Señor, o sea, Yud-He-Vav-Hei, ¿no es cierto?, le dice al Señor de David, ¿no es cierto?, semipar. ¿Me explico? Vaya. Le dice semipar. Porque esto de siéntate a mi diestra o siéntate a mi derecha es no una cosa de subordinación. En realidad le está diciendo asciende a mi misma calidad. De hecho, esta es una forma de reinado de la época que se me va ahorita el nombre. Ya empieza con C, estoy segurísimo se me va el nombre de la palabra, pero es una forma de reinado mediante la cual el reino, digamos, si bien hay una autoridad superior, reina junto a una persona y la otra persona tiene las mismas potestades. Esto, por ejemplo, se da cuando precisamente en la historia, ¿no? David, por ejemplo, ya de viejo, le unge como rey a Salomón su hijo y hubo dos reyes durante el mismo tiempo y los dos eran el rey y los dos reinaban. Reinaron por un tiempo juntos mientras el uno moría, digamos, mientras David terminaba sus días, Salomón también reinaba. ¿Ya? Otra forma más o menos así como para entender en un pasaje bíblico es lo que pasó con el faraón y con José. ¿Ya? ¿Ya? Es de, ¿por qué? Porque el faraón, perdón, ¿ya? Porque lo que pasó con, ahí con faraón y con José fue eso, que faraón, por lo que le dijo, ¿no? Aquí solo en el reino seré mayor que tú y todo lo demás, ¿no es cierto? Pero, a ver, permítame un ratito. Ay. Bueno, en fin. Entonces, lo que les decía es, entonces, pasó lo mismo con Faraón y con José. Faraón lo que le dijo es, tú solo aquí en el reino, en el trono no serás igual que yo, pero en adelante tú reinas. Básicamente le dijo eso. Y eso es una forma similar a esto, ¿ya? Entonces, lo que este salmo está diciendo en realidad no es que le está poniendo a este señor de David en una circunstancia de inferioridad. En realidad le está poniendo en una calidad de igual con Hashem. ¿Sí me explico? ¿Ya? ¿Sí me explico? ¿Ya? Ok. Entonces, fíjense ustedes. El asunto, el asunto aquí Josué, es perdón, que, ¿puedes repetir sí, por favor esta parte? sí, no sé si de pronto le pueden ver. Lo que pasa es que aquí en esta pantalla nueva, ustedes también pueden ir moviendo. Entonces, si de pronto le hacen más abajito, estaba justo dibujándole esto. Entonces, bueno, en todo caso, lo que les decía, si ustedes pueden ver ahí todo lo que hemos dibujado, es, o más bien, ¿qué les parece si borro todo? ¿Ya? ¿Y ahora cómo borro todo? Aquí está. Ok, entonces. Ok, entonces, vamos a ver. Vamos más despacio. Entonces les decía, aparentemente hay una figura uno, ¿no es cierto? ¿Ya? Hay una figura uno que es el Señor, ¿de acuerdo? En el Salmo, es del Señor. Que le dice a otro, que es el Señor de David, ¿no es cierto? Siéntate a mi diestra, ¿ya? Entonces, uno creería, si yo lo leo así normalmente, yo creería que le está diciendo el Señor, que Hashem le está diciendo al Señor de David, siéntate a mi diestra, y este sentarse a mi diestra es, como decirle, semisúbdito, o tengo un trono, junto a mí como príncipe, o sea, no como mi igual, ¿no es cierto? Pero lo que está diciendo el Salmo más bien es que le está invitando, lo que está diciendo el Salmo es que Hashem le está diciendo al Señor, siéntate a mi diestra, es decir, ven al lado mío, ten un lugar, un trono junto, igual al mío, hasta que todos tus enemigos, todo lo demás. O sea, lo que le está diciendo es, aquí lo que está pasando en este salmo es una invitación, por así decirlo, o una prescripción de Hashem hacia al Señor de David para que reinen juntos. ¿Ya? ¿Sí me explico? Y la pregunta vuelve a surgir.
¿quién es entonces el Adón? ¿Quién es entonces el Señor de David? Porque es una figura tan importante que el mismo Hashem le está haciendo una disposición, ni siquiera un quieres tú reinar, le está disponiendo. Ven tú, siéntate, ¿ya? Aquí a mi diestra, hasta que ponga a todos tus enemigos postrados a tus pies. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si ahí lo vemos más claro, ¿ya? Porque por lo general nosotros solemos pensar que esta invitación de siéntate a mi diestra es como que si pensáramos, por así decirlo, ¿no? Como que hay un trono aquí, imaginemos que es un trono, y cuando le dice siéntate a mi diestra es como que le está invitando un trono aquí a la derecha, pero abajo. ¿No es cierto? No, no es así, sino que le está invitando a ser su par, su igual. Lo que en pocas palabras está diciendo es, ven, reina conmigo hasta que ya no queden tus enemigos. ¿Sí me explico? Entonces, con todo esto, el salmo es muy profundo. Por eso es que aquí el Señor Jesús, en la época que está pasando estas cosas, saca a colación este salmo porque desde un tiempo muy antiguo, y aquí voy a dejar de compartir, desde mucho tiempo el pueblo judío tuvo una interpretación que hasta ahora subsiste y que incluso, digamos, está en la Biblia, ¿ya? Y que está bien. Y es esto de que el Mesías, la figura del Mesías, el Cristo, ¿no es cierto?, es hijo de David, o más bien dicho, debe ser hijo de David. ¿De acuerdo? Entonces, el asunto es que ellos o los judíos tienden a tomarse las cosas literales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, ¿cómo comprueban que alguien es hijo de alguien? Por la sangre. No hay otra forma sino por la sangre. ¿No es cierto? Si es que uno quiere ser hijo de alguien, tiene que ser sanguíneamente descendiente, tener los mismos cromosomas, del mismo ADN y todo el más. O sea que si me hacen un ADN de mí con mi papá, tengo que compartir el 99.9 de genes, ¿no? ¿Ya? Esa es la cosa. Entonces, cuando en el tiempo de los judíos se hablaba de que el Mesías es hijo de David, se entendía que tenía que demostrarse una línea, como se suele decir, davídica. Lo cual, fíjense ustedes, en el Evangelio de Marcos no se hace, pero sí se retoma en el Evangelio de Mateo y de Lucas, ¿ya? Pero más allá de eso, fíjense ustedes, aquí el Señor Jesús le está planteando un problemón, porque lo que el Señor Jesús le está diciendo es, los, los escribas sostienen que el Mesías es, por un lado, este Señor de David, ¿no es cierto? Pero si es que así fuera, los escribas también sostienen que el Mesías es hijo de David, es descendiente de David. Y aquí hay un asunto. ¿Quién es mayor en una línea así de padre e hijo? ¿El papá o el hijo? El papá, ¿no es cierto? El papá siempre es mayor que el hijo. Por eso el mandamiento de honrar, que los hijos honren a los padres, no al revés. ¿Ya? Si así fuera, y el Mesías es hijo de David, es decir, David sería una figura superior al Mesías. ¿Sí me explico? Si lo vemos. Si así fuera, o sea, si lo entendemos literalmente, ¿ya? Habría un problema muy fuerte, ¿ya? Porque el asunto es que, ¿cómo puede ser el Mesías alguien de quien el Salmo le pone a la par de Dios? ¿Me explico? ¿Cómo es que alguien a quien el Salmo le ponen a la par de Dios y a quien David mismo le dice, mi Señor? Y si David le dice, mi Señor, ¿cómo es su hijo? O sea, se rompe la relación de superioridad. ¿Ya? No sé si me explico. O sea, ese es el problema que les plantea. El problema que les plantea es, a ver, ¿quién es mayor, básicamente? David o el Mesías. ¿Ya? Si ustedes dicen que el Mesías, les dirían, si los escribas dicen que el Mesías es hijo de David, pues en todo lado de la Biblia debería quedar claro que David es una figura inferior, ¿no es cierto?, al Mesías. Pero cuando ustedes dicen que David es hijo, que el Mesías es hijo de David, no se dan cuenta de lo que están hablando. Es decir, fíjense ustedes lo que quiero decir. ¿Qué quiere decir esto? Ya, para no hacernos mucho lío. Lo que está diciendo aquí en pocas palabras es,
si entendemos literalmente esta definición o esta idea de que el Mesías del Cristo es hijo de David, y eso lo entendemos literalmente, caemos en un error. ¿Me explico? Y se cae en un error muy fuerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la figura del Mesías, que no es otra cosa que Dios mismo, por eso el Salmo le pone a la par, ¿no es cierto? Le pone a la par, es el mismo, ¿no es cierto? Resulta que no se puede entender esto de manera humana. No sé si me explico. O sea, más bien dicho, la frase esta de que el Mesías es hijo de David no se debe entender de una forma genética, porque si se entiende de una forma genética literal, se cae en esta contradicción. ¿Sí me explico? Ahora bien, si es así, pero también la cuestión es que ahí, y ustedes se acordarán que en Samuel y demás, Dios mismo le hace una promesa al rey David de que nunca faltará en su trono quien se siente. Si ustedes leen esa promesa, suena más mesiánica que cualquier otra cosa. Y es evidente que el mismo Señor Jesús aquí al inicio, a la entrada de Jerusalén, no tuvo objeción de que se le llame hijo de David. Y tampoco tuvo objeción y no le reprendió ni le corrigió al ciego Bartimeo cuando le dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, ¿cuál es el asunto? Muchos se hacen lío ahí y han llegado a decir que Jesús lo que estaba diciendo en realidad es que él no era hijo de David, que el Mesías no tenía que ser hijo de David. ¿Ya? Muchos llegan a esa conclusión a partir de esto. Porque si nosotros leemos de aquí, digamos, y lo entendemos de este pasaje de Marcos, tal cual, uno puede tranquilamente llegar a la conclusión, equivocada, claro, pero de que entonces Jesús, o sea, el Mesías, no es hijo de David. ¿Sí me explico? ¿Ya? Porque hagamos el razonamiento. Fíjense ustedes. Jesús les dice, no. Los escribas dicen que el Cristo, que el Mesías, es hijo de David. Pone una objeción. Pero David en el Salmo al Mesías le llama Señor. ¿No es cierto? Entonces, dice el Señor, ¿cómo pues el David mismo, le llama Señor si debería ser su hijo? Si nosotros hacemos el razonamiento de eso, la conclusión es que el Mesías no es hijo de David. ¿Sí me explico? Esa es la conclusión lógica a la que uno llega si es que sigue este razonamiento, así sin más. Lo que pasa es que hay que entenderlo de una forma más refinada. El Señor Jesús aquí no está hablando, o evidentemente, digamos, está hablando de una manera más compleja. Y esta conclusión de que el Mesías no es hijo de David, hay que entenderla contextualmente. Lo que el Señor Jesús está explicando es que el Señor, o sea, que la figura del Mesías, dado que es una figura, digamos, o dado que es Dios mismo, ¿ya? Con otra apariencia, ¿de acuerdo? Dado que es Dios mismo con otra apariencia, evidentemente no puede ser hijo físico, sanguíneo de David. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Eso es lo que está diciendo. Por eso es que en muchas partes del Evangelio, ¿no es cierto? Y que en las mismas genealogías, nunca se le genera como tal una filiación directa con José, porque José no fue el papá, más allá de la genealogía que haya tenido José. No fue el papá. ¿Ya? Y aún María tampoco fue la mamá, porque ella no puso nada. Ella alquiló el vientre, hablando en términos modernos. ¿No es cierto? ¿Ya? Básicamente. Entonces, el Señor Jesús no tiene ninguna filiación, o sea, no tiene ningún gen humano, si queremos hablarlo en términos biológicos. Así que decir que es hijo de algún humano es un completo error. Por eso es que se cae en esta contradicción si se piensa que la figura mesiánica, la figura del Mesías, debe provenir sanguíneamente de David. Pero ahí entramos en otro lío. ¿Cómo debemos entender entonces la afirmación de que Jesús es el hijo de David? Porque si ustedes leen, por ejemplo, Romanos 1, versículo 3, ahí se dice que Jesús es hijo de David.
¿ya? Y como les decía, y aquí mismo el ciego Bartimeo y el entrada a Jerusalén le proclaman como, Hosana, hijo de David y todo lo más. ¿Y eso cómo se entiende? ¿Me explico? El asunto ahí es el siguiente. Es que evidentemente la figura del Mesías es una figura que conviene comprenderla bien, ¿ya? Y ahí es a lo que iba justamente esto, porque esto tiene que ver mucho con la pregunta de con qué autoridad hace estas cosas. ¿Me explico? Ya, nosotros sabemos que el único que puede hacer y con qué autoridad lo hacía, con la misma de Dios. Y lo que le está respondiendo ahora lo vemos, porque ahora lo está respondiendo lo mismo, pero con otro argumento un poco más elaborado y que está muy entre líneas, ¿ya? Y el asunto es que la figura del Mesías, incluso la Iglesia Católica y la cristiandad de mucha parte, entendió, o por así, por alguna razón, incluso con el judaísmo, entendió que la figura del Mesías es una figura de alguna manera inferior a Dios. ¿Me explico? De alguna manera. Incluso fíjense que esto está muy plasmado en el asunto de la famosa Trinidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando a veces se suele explicar, se suele recurrir a figuras como el triángulo, ¿cierto? Entonces, en la punta, ¿a quién se le pone? Al Padre, ¿no es cierto? Y al Hijo en un lado y al Espíritu Santo en otro, ¿no es cierto? Entonces, vemos que inconscientemente en la cabeza, digamos, tanto del judío como del cristiano común, católico, etcétera, está inconscientemente fragmentada la cosa, ¿ya? Y hay una división entre como que Dios y la figura del Mesías de alguna manera, ¿ya? Sí, sí lo vemos. Y el Señor Jesús aquí a través de este salmo que trae a colación, lo que está diciendo es, a ver, no se confundan. Y lo que nos está diciendo, y por eso les decía, la palabra de Dios es bastante rica como para simplificarla, ¿ya? Y aquí lo que debemos recordar es lo siguiente. Todos los nombres con los cuales al Señor, a Dios, se le recuerda en la Biblia, no son sino una manifestación de sus atributos. Dicho de otra manera, Dios es tan grande que fue manifestándose y se ha manifestado a través de varios nombres. Acuérdense lo que veíamos justamente en el libro de Ruth. En el libro de Ruth se recuerda el nombre de Shaddai, que fue el nombre con el que los patriarcas conocieron a Dios. Los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y demás, no le conocieron hasta Moisés, no le conocieron a Dios con otro nombre, sino con Shaddai. ¿Ya? Fíjense, ni siquiera con Elohim ni nada, con el nombre de Shaddai. ¿Ya? Que, como ustedes recuerdan, significa el dios de la montaña, el dios desconocido, pues, ¿ya? Básicamente, ustedes recuerdan todo aquello, ¿ya? Con ese nombre se le conoció, con el Shaddai, ¿de acuerdo? Cuando viene Moisés, se le revela el Señor con este nombre de Yud-Heh-Vav-Heh, ¿ya? Que no se sabe cómo se pronuncia ni nada por el estilo, y que solamente le dice que yo seré el que seré, ¿no es cierto? El famoso yo seré el que seré. Para más referencias, ver Éxodo 6:3, ¿no es cierto? En adelante. Se le revela con ese nombre. Después, en la Biblia, tiene otros nombres, ¿ya? Que fueron revelándose a partir de las proezas que iba haciendo Dios, que iba revelándose, ¿ya? Entonces, fíjense, esa es una forma muy sencilla de verlo y no es que el Señor tiene varios nombres solamente. Lo que más bien debemos de entender es que cada vez que aparece un apelativo al Señor, se está haciendo referencia a que el Señor se está manifestando a partir de una de sus atribuciones, de uno de sus atributos, de una de sus características. ¿De acuerdo? Y eso es lo que se suele explicar de muchas maneras. De esa forma, cuando a los patriarcas, por ejemplo, les habla Shaddai, ¿ya? Le está hablando Dios, pero en su calidad de un Dios desconocido para él, de un Dios nuevo. ¿Sí me explico? ¿Ya? Pero es el mismo, pero le está hablando desde su calidad, desde su atributo de novedad, por así decirlo, de novedoso. Cuando a Moisés se le presenta en el nombre de Yud-Heh-Vav-Heh, de Hashem, como le solemos decir, se le está presentando su atributo, entre otras cosas, de juicio, ¿cierto? Porque le ha dicho, ya dije que saques a mi pueblo, saca de ejecución, de protección. Cuando habla Elohim, por ejemplo, Elohim
Cuando habla Elohim, habla Dios, pero en su atributo habla en otro atributo, digamos. Ya, Elohim es un poco más complicado, porque al estar gramáticamente Elohim está en plural, ¿ya? Entonces está hablando en la multitud de sus atributos, por así decirlo, ¿ya? Que mayormente entre ellos se suele decir que sobresale el atributo del amor y demás, pero no solamente el amor, pero está hablando en una multitud de atributos, no solamente uno, como cuando habla como Shaddai, como cuando habla como Adonai incluso, ya, como la palabra Adonai, como cuando aparece, por ejemplo, en los profetas, aparece hablando Hashem Tsebaot, por ejemplo, está hablando Dios en otros atributos y demás. Entonces, recapitulando, ¿cómo debemos entender? Aquí nosotros muy fácilmente, por la traducción y por un poco, digamos, de desconexión con el texto, con cómo se entendía, nosotros hemos entendido que cualquier nombre con el que aparezca es Dios y ya está. ¿Sí o no? O sea, nos da lo mismo, digamos, en lo general, que aparezca Jehová, el Señor, Adonai, Dios, ya, no importa el nombre, no importa la palabra que aparezca, nosotros sin más decimos es Dios. Pero no es la mejor forma de hacerlo. La forma más precisa, si ustedes quieren, más seria de hacerlo, es entender que cada vez que aparezca una palabrita, un nombre del Señor, y este nombre del Señor esté hablando con alguien, es Dios sí, pero hablando en una determinada faceta, por así decirlo. ¿De acuerdo? Ahora bien, cuando lo entendemos así, ¿qué pasa? O sea, cuando lo entendemos que cada nombre es una característica, o el Señor hablando en virtud de una característica, fíjense ustedes cómo se entiende el Salmo. ¿Cómo se entiende? ¿Cuántas personas vemos entonces? Si yo lo leo así, literalmente, veo dos personas. Veo a dos participantes ahí. Veo a Hashem y veo al Señor de David. ¿Cierto? Pero cuando veo estas dos cosas, estas dos intervinientes, no como personas o como si lo entendiéramos en español, sino lo entiendo como características o como atributos, ¿cuántos veo? Veo uno, Uno. veo uno, porque veo que Hashem no es que está hablando Dios y le está diciendo a otro, no, está hablando la virtud, si se quiere, está hablando el atributo de llamado Hashem, o sea, el juicio, etcétera, ¿no es cierto? Está hablando al atributo de Señor. ¿Sí me explico? Y por eso es que ahí no choca que a una figura le diga seamos iguales. ¿Sí me explico? ¿Sí lo vemos? Porque si yo entiendo, como lo entienden los judíos e incluso algunos cristianos, de que la figura del Mesías, que sería la figura del Señor de David, ¿no es cierto? El Señor de David es el Mesías, ¿no es cierto? Si yo entiendo que esta figura es humana, fíjense qué cosa más tremenda y qué blasfemia estaría diciendo, ¿ya? Si yo lo entiendo así, si yo lo entiendo como lo entiende cualquier judío, que el Mesías es hijo de David, o sea, descendiente sanguíneo, que es un humano descendiente de David, voy al Salmo y el Salmo le está diciendo que a ese personaje llamado Señor de David, al Mesías, le está diciendo el atributo del juicio, ¿no es cierto? Le está diciendo, ven y reinemos juntos. ¿Sí me explico? Y eso es una semejante blasfemia. Porque desde cuando Dios le invita a un humano así sin más, ya en su naturaleza así tal cual, ya a reinar junto, a ser igual que él. Nunca. En cambio, si lo entiendo como atributos del Señor, entiendo que la disposición, ¿no es cierto?, del Señor, o sea, de Hashem, o sea, del atributo de juicio, de juez, de Dios, le dice a la faceta de Mesías, ¿sí me explico? De Dios mismo, tú Mesías vas a ser igual que yo, que el juicio, ¿lo entendemos? ¿Ya? Se ve que no hay otra cosa sino una forma, sino lo que entendemos es que los salmos y toda la palabra cuando aparentemente aparecen dos, aparecen tres, aparecen más,
En realidad es una forma Ay, pedagógica qué que el Señor teléfono que hay, tiene, pues. Vaya. es una forma pedagógica que el Señor tiene para enseñarnos la majestuosidad de lo que es Él. ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo le enseño a un humano con una mente tan limitada lo que es la plenitud de la deidad? ¿Cómo le explico? Sino por partes. ¿Sí lo vemos? ¿Cómo me explico? ¿Cómo le explico no sé, pues, o sea, como decir nosotros, ¿cómo le explico a un niño, digamos así, cómo funciona una hidroeléctrica, digamos así? Pues es muy complicado, salvo que comencemos con calma, digamos así, y con mucho, con mucho tino explicarle por partes hasta que más o menos entiende. Ya cuando crezca y todo lo demás va a ver ya todo lo que es. Sí lo vemos. Eso es lo que está pasando acá. Entonces, la forma en cómo podemos entenderlo es de esa, no verlo una vez más como personas, como, como que cada nombre designa a una entidad, sino más bien como que cada nombre designa a un atributo de Dios. Y que los atributos de Dios de una manera muy pedagógica a veces entran en diálogo. Es lo que me explico, ¿sí? Es de una forma muy, si se quiere, por un lado pedagógica y por otro lado hasta poética, de cómo es que comienzan a hacerlo así, ¿ya? ¿Sí? Es como imagínense, es como en la poesía incluso, para que no nos salte de pronto, no nos haga extraño. Es como a veces en la poesía, no sé si ustedes han visto, muchos poetas deciden hablar en tercera persona, ¿no es cierto? Y es como cuando dicen, y mis ojos vieron, tú no sé qué, tú no sé cuánto, ¿no es cierto? Y no es que mis ojos vieron, es otra forma de decir yo vi, pero claro, para explicar o para resaltar alguna cuestión con la vista, dicen mis ojos, ¿cierto? Mi corazón, no sé qué, ¿ya? Entonces, ¿eso qué significaría? Unos son los ojos, otros del corazón. No, lo que está diciendo es de una forma poética y de una forma muy, digamos, más, sí, poética en este caso, diciendo que la persona vio o la persona sintió, lo que sea. Lo mismo el Señor, de una forma poética y pedagógica, a veces eh, causa, digamos, o nos enseña que por así decirlo, que sus atributos comienzan a hablar entre sí. ¿Ya? Pero ¿qué está diciendo? No está otra cosa, este salmo no está diciendo otra cosa, sino lo que ya sabemos que Dios mismo dispuso de sí, o sea, hizo una promesa de que Él iba a dar su vida por nosotros. Eso es lo que está diciendo ahí. Y que cuando Él venga, o esa parte, digamos, en ese momento, cuando el Señor mismo, cuando Dios mismo venga en su plenitud acá, no se iba a llamar ni Hashem, ni Adonai, ni Shaddai, ni nada, sino se iba a llamar, entre otros nombres, Mashiach. Iba a ser conocido, como dice el Evangelio, con el nombre sobre todo nombre, como ponen en español, Jesús, ya en hebreo, Yehoshua. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que está diciendo ahí. Entonces, fíjense ustedes, esto, como les digo, puede ser un poco confuso, puede ser un poco ahí con unos medios idas y vueltas y todo lo demás, pero lo que está diciendo el Señor Jesús aquí a través de esta pregunta es lo siguiente. Si es que uno entiende que el Mesías es humano, o sea, es hijo de David humano, entra en una contradicción porque David mismo reconoció que la figura del Mesías no es humana. Básicamente es eso. Por lo tanto, Jesús evidentemente no es hijo físico de David, sino que él es Dios mismo, ¿ya? De quien su palabra mismo habló, básicamente, ¿sí? Jesús, el Señor Jesús, o Cristo, como le conocemos, etcétera, tiene muchos nombres y se amplían más los nombres según las traducciones, ¿no es cierto? El Mesías, Cristo, Jesús, Él, no es otra cosa, digamos, o hay que entenderlo así como Dios mismo, pero en su faceta de Salvador aquí en la tierra, básicamente hablando. ¿Ya? Así de sencillo. Y este pasaje que le saca aquí a colación el Señor Jesús no es sino otra forma de responder a la pregunta de ¿con qué autoridad haces esto? Y ahí sí se cierra bonito todo el círculo, porque cuando pregunta ¿con qué autoridad haces tú esto? La respuesta que él diría es con la mía.
O sea, con la mía, la de Dios. ¿Ya? O si se quiere, ¿con cuál? Con la mía, con la del juicio, si se quiere. Con la de Hashem. Entiéndase, no como con la de Dios, sino con con el atributo de Dios de juicio, de prescripción, si se quiere. ¿Ya? Con la atribución que tiene Dios de disponer cosas. ¿Sí me explico? Con esa autoridad ven. ¿Sí? No sé si me explico. Entonces, este pasaje, digamos, termina siendo como se suele decir, ¿no?, una tercerización, que suele hablar el Señor, no sé, se terceriza, o sea, habla de sí mismo en tercera persona, ¿ya? Pero a la final es eso, ¿ya? ¿Sí? Habla de sí mismo en tercera persona. Como decir, el Mesías, pero ¿quién es el Mesías siendo el mismo? Esa es tercerización, o sea, habla de sí en tercera persona. Es como que si yo dijera, el esposo de Jessica Sánchez. ¿Ya? ¿Quién es? Yo. ¿Me explico? ¿Ya? O que si dijeran, el dueño del rabito. ¿Ya? Ya me explico, ya, o sea, de mi perrito, del rabito. Ustedes le conocen. ¿Quién es? Pues yo. ¿Quién más? ¿No es cierto? Entonces es como que si yo dijera, como que si yo comenzara a decir, por así decirlo, el dueño, el dueño de la mascota llamada Rabito, ¿cierto? Habló con el esposo de Jessica, ¿ya? Y quedaron de acuerdo en que iban a comprar el gas. ¿Me explico? Por así decirlo. Eso, si ustedes lo ven así, digamos, ¿no es cierto? Parecería que estaban hablando dos personas, pero si ustedes lo ven en el fondo, ¿qué estoy diciendo? Yo mismo, yo, Josué, decidí, quedé en comprar el gas. Es una forma así muy sencilla de decir. Y Dios utiliza esta forma precisamente para darnos a conocer que tiene muchas atribuciones, muchas características, muchos poderes, si se quiere, muchas atribuciones, muchos atributos, pues. Ya, pero es el mismo, es el mismo. Él es el que vino aquí, él es el que está en el cielo, el que volverá. Él es el que habló con Moisés, él es el que habló con Abraham, el que escucha nuestras oraciones, el que murió. Es él. ¿Me explico? Pero básicamente es eso, ¿sí? Y eso es lo que está diciendo aquí. Ahora bien, fíjense ustedes. Con todo esto, digamos, yo entiendo que de pronto puede ser un poco complicado, ¿ya? Si venimos de una tradición cristiana o católica, incluso con la perspectiva de Trinidad y que Padre, Hijo, Espíritu Santo y que los tres no sé qué y todo lo demás. Y la forma que les diría así de manera muy, muy sencilla y muy respetuosa es lo siguiente. La doctrina de la Trinidad es una forma de explicar la complejidad de Dios, ¿ya? Que vista desde adentro es completa. O sea, visto solo por los argumentos que da esa forma de entender a Dios, se entiende y corre y fluye. Pero choca cuando se sale de eso y se ven muchos otros pasajes de la Biblia en donde al parecer no solo serían tres, ¿ya? Choca con otros pasajes y eso hace que sea, en términos, digamos, lógicos, se suele decir así, no puedo utilizar una frase. Se suele decir que esto, entonces, la doctrina, como la teología, lo que ustedes quieren llamarle, de la Trinidad, es una cuestión plausible. Es decir, es algo que tiene cierto grado de credibilidad, pero no le atina. ¿Por qué? Porque cuando se comienzan a ver muchas más consideraciones, flaquea. ¿Ya? Flaquea. Eso básicamente, así en términos muy generales. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? ¿Que no existe Padre, Hijo, Espíritu Santo? Evidentemente no. Lo que hay es que reorganizar las cosas. Porque la Biblia habla mucho de una figura, una vez más, de algo o de una característica de Dios llamada Padre. Habla de otra característica de Dios llamada Hijo y habla de otra herramienta llamada el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo. Pero que tiene otra forma de entenderse que supera, por así decirlo, la forma de entender la complejidad de Dios, la completitud de Dios que propone o que sostiene la Trinidad o cualquier otra.
o una cuestión binaria o alguna cosa así, o incluso algunas unitarias, ¿ya? Supera mucho, porque es entender a Dios precisamente y tomarse en serio que Dios es complejo y que nuestra mente es limitada. Partemos de ahí. Y con eso comprendemos que Dios tiene muchas características y tiene muchas formas de explicar y de presentarse a la humanidad, a sus hijos básicamente, a partir de una u otra de sus características. Y que en algunos momentos, como los salmos, en otras partes, Dios decide resaltar alguno de sus atributos y a eso le atribuye un determinado nombre. Y en algún momento Dios, de manera pedagógica y poética a veces, hace que sus atributos conversen entre sí, dando a parecer que hay más de uno, ¿ya? Dando a parecer que hay más de uno. Pero, en realidad, como lo vimos con el ejemplo mío, es él mismo y lo único que hace es tercerizar su forma de presentarse ante su pueblo. Básicamente es eso, ¿sí? Y de esa manera, como si logramos entender esto último, si logramos captarlo, esto último, cada vez que veamos pasajes del Nuevo Testamento, incluso como cuando Pablo se presenta y dice, Pablo, apóstol de Cristo, de Jesucristo, por gracia de Dios Padre y de su Hijo, no sé qué, cualquiera de nosotros diríamos, ahí está clarito el Padre y el Hijo y no sé qué. Pues entendámoslo como les decía. Pablo era un exégeta, era un experto en estos temas, y él lo sabía manejar así. Y él cuando utilizaba una palabra no lo hacía por mero uso o porque sonaba bonito, sino porque quería resaltar alguna precisamente característica de Dios. Y si no, fíjense ustedes que por eso la presentación incluso que hace Pablo en cada una de sus cartas de sí mismo, Pablo, apóstol de Cristo y no sé qué, y después comienza a poner algunas cosas más respecto del Señor, en ninguna de las cartas es igualito. ¿Ya? Y ustedes van a ver que cada una de las menciones que hace Pablo tiene que ver con el mensaje de la carta. Es como decir que Pablo estaría diciendo, yo Pablo, mensajero o enviado del Señor, en virtud de la potestad de juicio, por decir, en virtud de la potestad de juicio y en virtud de el Mesías, por así decirlo, la virtud de la potestad que nos dio Dios cuando murió aquí y de alguna otra cosa, según lo que va diciendo, me permito decirles esto. O sea, está dando el marco, si se quiere, o el preámbulo, como diríamos así, digamos, teológico, ¿ya? En lo que se fundamenta lo que va a seguir diciendo. Por eso en ninguna de las cartas es igualito. En algunas dicen nada más que otras. Ya les digo, en Romanos saca a colación este tema de David, Jesús, hijo de David. ¿Por qué será? Y si ustedes ven, y lo pueden revisar toda la carta a los romanos, van a ver que fue necesario que Pablo invoque la potestad de Jesús como hijo de David para explicar algún asunto de los que explican la carta. ¿Sí me explico? Sí, lo vemos. Básicamente es eso. O sea, a la vez, Pablo, fíjense ustedes, lo que está haciendo con cada carta es una carta incluso legal. Se está haciendo una interpretación de la Biblia. Y lo hace no porque quiere o está dando su parecer. O sea, como decir, bueno, esto opino yo, pero ahí verán ustedes. Él cuando está saludando, ¿ya? Está declarando a la vez todos los atributos divinos en los que se fundamenta lo que va a decir. ¿Sí me explico? Entonces es una forma diferente de entender las cartas. Más allá, Pablo no está diciendo ahí en el nombre del Padre santiguando, por así decirlo. No, no está haciendo eso. Está haciendo una explicación un poco más profunda de lo que va a comenzar a decir. Ya les digo. Y esa es una forma más rica, más completa, me parece, de entender cada vez que aparezca un determinado nombre que haga referencia a Dios. Sí lo vemos. Entonces, no pensemos que Dios son 2, son 3, son 4, son 20, ¿ya? Porque no es así. Dios es uno, clarito está y está escrito en Deuteronomio. Escucha Israel lo que leíamos la anterior semana. El Señor nuestro Dios, Hashem nuestro Dios, el Señor uno es. No son 2, no son 3, no son 4, no son 5, no son más. Es uno. Ahora, sus atributos son innumerables.
¿ya? Pero el Señor es uno, ¿sí? Y el mismo Señor que habló allá, que estuvo allá en la creación, que hizo los cielos y la tierra, que organizó todo, que estuvo con Abraham, que habló con Moisés y todo lo demás, es el mismo que vino acá, que murió, resucitó, ascendió a los cielos, ¿no es cierto? Y que muy pronto volverá. Es el mismo, es el mismo. Y es el que nos escucha, es en virtud de quien pedimos perdón, es Él, no hay más, ¿ya? Y por eso, como les digo, es un error muy fuerte, digamos, que cualquier persona asuma que la figura del Mesías es inferior al Padre o es inferior a Dios. De alguna manera es inferior. ¿Ya? De ahí es que muchos, por ejemplo, a veces en las iglesias o en el ámbito cristiano se preguntan, ¿no? ¿Y debo orar al Padre o a Jesús? ¿O al Espíritu Santo? ¿A quién le oro? Porque es que, ¿cómo hago? ¿Me explico? Entonces se plantean estas cosas que son complicadas, y por eso les digo, ese tipo de cosas es lo que plantea cualquier forma de división. O sea, sean dos, sean tres, sean cuatro, la que sea, plantea esta forma. Bueno, ¿y a quién me dirijo? Eh, si son tres, si son dos, y con quién mismo hablo. Después del otro se me resiente, o uno no me presta atención, no me para bola. Y a quién le doy más importancia, porque es que, ¿cómo? Ya, o en nombre de quién mismo, o me apego más a uno que al otro, ¿cómo? Ya, esto, por ejemplo, demuestra precisamente que no hay que entender así, pues. ¿Me explico? Que no hay que entender así, ¿ya? Es más sencillo entender que Dios es uno y que habla a través de sus atributos. Y ya está. Y no hay problema. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, fíjense, cuando uno piensa, como les digo, la virtud está en entender que cada nombre del Señor es un atributo, es una facultad del Señor, que fue escogida en el texto para hablar a partir de esa atribución. A veces habla a través del amor, a veces a través del juicio, de la reprensión, etcétera, ¿ya? A veces habla en su plenitud, ¿ya? Etcétera. Entonces, fíjense, esa es una forma diferente de entender. Y ahora nosotros entendemos por qué Yehoshua es el Mesías. ¿Sí lo vemos? Exacto, porque Yehoshua es Dios y porque el Mesías no es otro. ¿Se me explica? Es Dios mismo. Y por eso está escrito después en el Evangelio que si confesares con tu boca que ¿qué? Que Jesús pone, que Yehoshua, y si le ponemos ahí dice que Yehoshua es el Kyrios, o sea, que Yehoshua es Hashem, fíjense ustedes, que dice, serás salvo tú y tu casa. Ah, fíjense, jamás se vio así. ¿Ya? O muy pocas veces se vio así. Sino cuando nosotros confesamos de la manera que lo hayamos hecho, que el Señor, que Jesucristo, que Jesús, que Yeshua, es Dios, es el Dios. ¿Explico? Esa es la cosa. Ya, ahí está. Y hay pasajes así en el Evangelio que demuestran que Yehoshua es el Dios. Y es lo que dice después. Por eso es que después de que el Evangelio también ponen versículos como este, de que ante Yehoshua se doblará toda rodilla, en los cielos y en la tierra, porque es el nombre sobre todo nombre. Sí, sí lo vemos. Y por eso es que nosotros ahora, por ejemplo, ya con la revelación del Evangelio y demás, nos damos cuenta de lo siguiente, como dice precisamente el Evangelio. Nosotros ya no hace falta decirle Hashem o enamorarse, porque a veces uno a veces se llena de este como ánimo nostálgico, ¿no? De como de no haber podido dirigirse al Señor con alguno de los nombres con los cuales fue conocido o con los que aparece. Entonces se hace muy famoso estos pasajes de los nombres de Dios y bueno, el que más le llama la atención a uno termina siendo el favorito.
que a mí me gusta más el uno que el otro, que el Rafa, que no sé qué, y aparte son medios exóticos al pronunciarlo. Entonces, entonces, por eso a veces uno como que le agarra la nostalgia y como que prefiere decir, no, voy a decir Elohim, o mi Abba, o mi Abba, o el Rafa, o no sé qué, y comienza así, ¿no? Cuando el Evangelio ya nos dice, oigan, si no se dieron cuenta, cuando ya vino Yehoshua, se reveló la plenitud de la deidad aquí mismo. Eso lo dice Colosenses. ¿Ya? Así que ya no hay otro nombre. Así como cuando a Moisés se le presentó Hashem, se le presentó Dios en el nombre de Hashem, porque hasta ese momento el pueblo no le había conocido con ese nombre. Ahora, cuando el Señor Jesús vino, hasta ese momento no le conocíamos con un montón de otros nombres, de otros nombres. Pero a partir de que el Señor Jesús vino, se le conoce a Dios ya con ese nombre, con el Señor de Yehoshua, el Señor con el nombre de Jesucristo, si se quiere, o Jesús el Cristo, o de Cristo Jesús, como ustedes quieran decir. Ya, o si quieren decir en hebreo, Mashiach Yehoshua, como quieran, Jesús. Y por eso es que fíjense ustedes, hay pasajes muy poderosos y muy llamativos de la Biblia, del Nuevo Testamento especialmente, como el famoso de Judas 1:5, si no estoy mal, en el que si ustedes le revisan, en algunas traducciones no lo ponen, pero dice en griego que Jesús sacó al pueblo de Egipto. Y por eso, tranquilamente, con toda la autoridad que da la palabra, cualquier nombre de la Biblia, ya de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento, claro está, que aparezca cualquier apelativo de Dios, sea Elohim, sea Hashem, sea Adonai Tsebaot, sea Shaddai, el que sea. Si ustedes y cualquiera de nosotros lo puede hacer, puede cambiar ese nombre por Yehoshua, o sea, entendiendo Yehoshua HaMashiach, el Señor Jesús, ¿no es cierto? Lo cambia y tiene todo el sentido. Y fíjense ustedes, si leemos así el primer versículo de la Biblia, fíjense que cobra sentido. Y nosotros diríamos, en el principio, como solemos decir, ¿no? O con la primicia, Yehoshua HaMashiach organizó los cielos y la tierra. Fíjense ustedes, que no rompe, que no rompe, siempre fue él, ¿ya? Si ustedes ven, y Jesucristo habló a Moisés en el desierto diciendo, ¿me explico? Y así, y Jesucristo habló al profeta Elías y le dijo, y se revela, y créanme, cuando lo vemos así, se adquiere una claridad toda la palabra de saber que siempre fue él, que no fue otro, ¿ya? Que siempre fue él. Y ahí entendemos por qué es que Yehoshua es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Ya? Lo vemos. Entonces, fíjense ustedes que es de una forma muy rica, muy amplia y más, incluso hasta más familiar. Uno le lee la Biblia con más cariño, con más apego, con más, ¿qué les digo? Con más familiaridad, de una manera más personal, más familiar, pues, ¿sí? Porque antes cuando leíamos el Antiguo Testamento es como que Jehová dijo a Moisés allá, pero cuando leemos que Jesucristo mismo estaba hablando con Moisés en el monte, estaba hablando con los profetas, él mismo es el que dijo todo, se revela un montón de cosas y uno dice, claro, este siempre fue él. Y ahí entiendo. Sí lo vemos. Entonces, básicamente eso, ¿sí? Básicamente eso. Entonces, bueno, ya no alcanzamos a ver lo demás, pero, me permiten 10 minutitos. ¿Ya? Ahora, con todo esto, fíjense ustedes, todo este capítulo hasta aquí, el 12, ha respondido de muchas maneras entonces, ¿por qué o con qué autoridad hace Jesús estas cosas? Y fíjense ustedes, al final, lo que termina siendo es una denuncia contra las autoridades que no entendían esto. Y si bien aquí en el versículo 38, por ejemplo, dice, ¿no? Guárdense, dice, y les decía en su enseñanza, en su doctrina, ¿no? Guárdense de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, y los primeros asientos en las sinagogas y los primeros divanes de las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Fíjense, si aquí al parecer, esta es nada más mi apreciación, esto sí debo decirlo, es algo que tuve una corazonada ahí, digamos, ¿ya?
Si bien aquí fíjense ustedes que al final en el versículo 38 termina diciendo solamente contra los escribas, suena extraño, ¿ya? Y lo que pareció de lo poco que pude revisarlo, ¿ya? De lo poco que pude revisar, la palabra escriba si bien refiere básicamente a ese grupo de personas, especialmente de judíos que se dedicaban a la transcripción de la ley, incluso un poco de enseñanza, parece, o más dicho, me parece, ¿ya? Me pareció a mí, que en realidad por la palabra escriba o grámatos, que es como se dice en griego, esta palabra grámatos en realidad puede designar, puede, es mi apreciación, puede estar equivocado, que designa a todas las autoridades con las que estaba hablando. ¿Sí? Más que nada por la descripción que hace, ¿sí? Porque, por ejemplo, los escribas, si bien la mayoría tendían a ser levitas en la época, ¿ya? Y algunos incluso de ellos podían haber sido sacerdotes, no todos. Entonces, por eso es que, digamos, de esta descripción, digamos, no parece ser o no me parece que es dirigida a un solo grupo, dado que ha hablado entre otras razones, porque no ha hablado solo con escribas. Ha hablado con los sacerdotes, ha hablado con fariseos, ha hablado con saduceos, con herodianos, ha hablado con todos los líderes de la época. De tal manera que lo que creo, pero puedo estar equivocado como les digo, es que cuando aquí dice escribas, en realidad más allá de referirse solamente a los escribas, se estaría refiriendo a toda la gente con la que habló, en términos generales, a los líderes de esa época, ¿ya? Y les describe de esta manera, fíjense ustedes, que gustan de andar de ropas largas, que básicamente estas ropas largas es ese atuendo, digamos, ceremonial, que solían utilizar principalmente los sacerdotes, ¿ya? O gente, digamos, de poder, sí, usaban unas túnicas más largas y todo lo demás, ¿ya? Igual aman las saturaciones en las plazas, algunas versiones leerán en los mercados, ¿ya? Incluso estos, por ejemplo, el que le gusta que le saluden, es precisamente que esto es una cuestión como lógica. Si van siempre a todo lado bien vestido, ya hasta las plazas, ya es como para llamar la atención y para mostrar que tienen algún tipo de honor, de privilegio, de salúdenme que soy importante, ya básicamente es eso. Y que también lo mismo, gustan las primeras sillas o asientos en las sinagogas, porque vale la pena decir, en la época no había sillas como las que hoy tenemos. Ya había más bien asientos, podios, otro tipo de bancos, etcétera, pero no había este tipo de sillas. ¿Ya? Entonces, por eso se reduce en términos generales, mejor asientos, que prefieren los primeros asientos. Algunos incluso sugieren que esto haría referencia a precisamente lo que dice en Mateo, la cátedra de Moisés, o sea, los asientos en donde se sentaban las personas que enseñaban, ¿ya? Y los primeros igual divanes en las cenas, que aquí no es asiento porque la gente en la época no comía sentada en una mesa alta como nosotros hoy, sino comía en el suelo recostado. Entonces lo que ellos preferían es los puestos de más estima en cada cena a la que les invitaban. Y además les acusa de una cosa más, que además de todos estos asuntos que hasta aquí ha denunciado el Señor respecto de los líderes del pueblo, que fíjense, por eso les decía, parece ser una denuncia, si se quiere, o una acusación más genérica, no solo a los escribas, más genérica, precisamente tiene que ver con esta soberbia de ellos, con esta soberbia de mírenme cómo me he visto, soy importante, salúdenme, denme lo principal, me merezco lo principal, como que es algo genérico a lo que puede tender cualquier líder. ¿Me explico? Entonces parece ser que no era solo a los escribas, ¿ya? Y dice, y que además, por otro lado, les dice, como su objetivo es la soberbia, es su ego, es su orgullo, entonces descuidan lo otro y terminan devorando la casa de las viudas. Es decir, de aquellas personas sin protección, sin algún amparo, ¿cierto? Terminan devorándoles, se terminan literal sacando todo lo que tienen por muchas formas. Ahí se habla, por ejemplo, de corrupción precisamente. Es una forma de denunciar la corrupción que habría en el liderazgo de Israel, de los líderes, de toda la gente, en términos generales, en la época, ya respecto especialmente de los más desvalidos, de los más desprotegidos. Y que a propósito, o sea, como una forma de cubrir su corrupción, hacen unas largas oraciones. Y yo digo, cuando estaba leyendo esto, se me vino a la mente un montón de prácticas que incluso lastimosamente subsisten hasta ahora en varios ámbitos. Entonces, fíjense, más allá de todo esto, lo que estamos viendo es una denuncia que sigue hasta ahora.
Y por eso fíjense, si de una manera nada más pedagógica, como les digo, cambiásemos la palabra escriba por una palabra de enseñador, por ejemplo, o de líder, si ustedes quieren, se queda creo que la enseñanza más clara del Señor. Huyan de los líderes que busquen una ropa lujosa para que les vean, que buscan que les saluden en la calle, ¿ya? Que buscan estar sentados primeritos en los puestos más importantes, que buscan tener el puesto, el lugar más importante en una comida, pero, ¿no es cierto?, que al momento de ayudar al pobre, en lugar de ayudarlo, lo estafan. Hay corrupción y cubren su corrupción con grandes eventos de religiosidad, oraciones largas. Ese es el mensaje. Y en contraste con esto, fíjense ustedes, para ya ir terminando, el Señor Jesús, y que evidentemente estaba inspirando al escritor de Marcos, dice, ¿no? Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó Dios 2 leptas, dice así, no dice blancas, es lepta, es una moneda de la época, ¿ya? 2 leptas, o sea, un cuadrante, ponen ahí, un cuadrante. Y un cuadrante, según estuve averiguando, es básicamente un 64avo, ya, 1/64 de denario. O sea, es algo muy, muy, muy chiquito. O sea, echó una 64ª parte de un salario mínimo diario, ¿ya? Hay mucha discusión sobre esta moneda, pero básicamente es como que botó las 2 moneditas de cobre, las de menor valor. O sea, si quisiéramos hacer una comparativa con nuestra moneda, es como que botó 2 centavos, literalmente. ¿Ya? O sea, botó 2 centavos. ¿Ya? En ese tiempo, las leptas, según se dice, según estuve averiguando, eran unas monedas chiquitas de cobre. Eran unas monedas de cobre, las más las 2 de menor valor. Votó 2, que era todo lo que tenía. ¿Ya? Eso. Como decir hoy, votó 2 centavos, literal 2 centavos. ¿Ya? Y dice, entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto les digo, amén les digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobraba, pero esta de su pobreza ha echado todo lo que tenía, toda su vida. Así dice, no dice todo su sustento, ahí dice toda su vida, su bios, dice incluso ahí, ha echado toda su vida, ¿sí? Ahora, si bien se puede entender esto, y fíjense que contrasta, por eso contrasta, más allá de que contrasta con los ricos que teniendo mucho echan mucho, ¿no es cierto? Esta tira poco y tira todo lo que tiene, bota, arroja y pone, ¿no es cierto? Más allá de ese contraste interno, contrasta en realidad con todo lo demás, ¿ya? Contrasta con los líderes, ¿ya? Y es una denuncia incluso al sistema inequitativo de la época, que había pobreza, por un lado, ¿ya? Y por otro lado, lo que está resaltando finalmente es que aquella persona a la que el Señor Jesús le complace, digamos, más allá de echar 2 centavos o lo que tenga, es aquella persona que arroja, que dispone toda su vida. Es eso, pone todo su bios. Si bien esta palabra bios puede entenderse también como le traducen, como su sustento, y se suele explicar también que lo que echó en realidad era como que la, el proporcional de una pensión que solía dar el templo hacia las viudas y todo lo demás, y lo que hizo fue no es quedarse en la calle, sino decidió devolver el sustento, o digamos así, la pensión que el templo le daba de ese día, decidió devolverla. Más allá de eso, lo que está diciendo el Señor Jesús es que lo que a Él le agrada es la persona que deposita toda su vida. ¿Ya? Que es hermosísimo. ¿Ya? Dice, ¿quién dio más? No, pues dio más el que da su vida, básicamente. ¿Sí? Entonces, fíjense que con esto cierra de una manera maravillosa y práctica todo el tema de con qué autoridad haces estas cosas. ¿Ya? En pocas palabras, el Señor hace eso porque es Dios en todas sus facetas, ¿ya? Y tanto así que aquellas personas que Dios escoge como hijas hacen que depositen en el Señor toda su vida.
A diferencia de quienes no son hijos, no tienen esta conciencia y por lo tanto dan lo que les sube. ¿Sí? Entonces, fíjense, de esta manera se entiende, digamos, de una manera muy interesante. Vale la pena decirlo, vale la pena recalcar así de una manera muy de chanfle, muy de refilón. Aquí no se está haciendo referencia a ninguna práctica del diezmo ni de ofrendas como lo que tenemos o lo que de pronto podemos ver en cualquier iglesia actualmente, que hay un momento para las ofrendas y tal. No, de hecho se discute en dónde está pasando este evento. ¿Ya? Porque según se recuerda, había un lugar específico para recoger las diferentes tipos de ofrendas en el templo en ese tiempo, ¿ya? Y lo que algunos sugieren es que puede ser que en el patio de las mujeres, como se le conoce, que era un patio previo al altar donde estaba el altar del holocausto y todo lo más, el patio de las mujeres había ahí precisamente como unas urnas, por así decirlo, varias, en donde la gente podía depositar las monedas a manera de ofrenda, digamos, como contribución para el templo. Porque, esto sí es cierto, el templo en la época funcionaba o digamos tenía una funcionalidad, además de todo el templo de sacrificio y demás, tenía también una función como de una especie de banco, por así decirlo, para viudas, huérfanos, etcétera, en el sentido de que de lo que recibía el templo estaba en capacidad de dar una especie de pensión a las personas, ya a las personas con necesidad, ¿sí? Eso básicamente. ¿Y dónde estaría el Señor Jesús? Sería en lo que se conoce como el patio de las mujeres, ¿ya? En donde había este lugar con urnas donde la gente podía entrar a depositar, ¿sí? A poner lo que consideraba dinero como ofrenda al sostenimiento del templo, ¿ya? Pero no está hablando de lo que hoy nosotros conocemos como ofrenda o diezmo, etcétera, a la manera cristiana de que pase un sobre o lo que tenga bien, así en sueltos, en billetes, lo que sea, o ya ahora por transferencia, ¿no es cierto? No está hablando de eso, sino de otra práctica que había en esa época en el templo. ¿Sí? Es otra cosa totalmente diferente. Por eso vale la pena decirlo. Si en algún momento ustedes escuchan que alguien, aún por buena fe, utiliza este pasaje para inducir a que la gente dé plata, así se quede con nada, así se quede sin nada, porque es que Dios da, pues habrá que recordarle el contexto y todo lo demás, porque no se hace en el contexto como el que hoy conocemos de tiempo de diezmos, ofrendas y que no sé qué, y que pase al frente, o como sea la práctica. Ya no está hablando en eso, sino que el mensaje, fíjense ustedes que es una conclusión hermosa de todo lo que ha venido diciendo. ¿Ya? Que básicamente nosotros vendríamos siendo como esa viuda pobre, entre comillas, pero que ha depositado lo más valioso para el Señor. Hemos depositado, hemos echado nuestra vida, ¿sí? Toda nuestra vida, ¿sí? Eso básicamente. Entonces, quería avanzar hasta ahí, sí, para no dilatar un poco más. Y ya Dios mediante la otra semana hemos de comenzar con este capítulo 13, que, que sirve como un preámbulo o como un interludio, si se quiere, entre todo este episodio de enseñanzas, con ya el proceso como tal de la muerte del Señor. ¿Ya? Que los últimos capítulos precisamente van hacia eso. Ya fíjense ustedes, nos faltan apenas 14, 15, 16, ¿no es cierto? Nos faltan apenas 3 capítulos para estar terminando Marcos, así que nos estamos aproximando al final y les recomendaría, como siempre, que podamos venir leyendo el capítulo 13, 14, 4 capítulos, perdón, 13, 14, 15 y 16, nos faltan 4 capítulos, podamos venir leyendo el capítulo 13 a fin de poder aprovechar. ¿Sí? Y veamos cómo vamos avanzando, porque como ustedes anticiparán, dado que tiene que ver con profecías, con algunas cosas, puede que merezca que profundicemos alguna cosa así. Así que si tenemos preguntas, si tenemos dudas al respecto, sería muy bueno. ¿Sí? Así que si igual nos queda alguna pregunta, algún comentario por ahora, por favor, si las pueden compartir. ¿Sí? Y si no, creo que podemos terminar por ahí. Ok, bendito.